Sean todos cordialmente bienvenidos a esta serie de enseñanzas sobre la predicación expositiva. Como ustedes pueden ver a mis espaldas está la preciosa laguna del Quilotoa en la provincia de Cotopaxi. Dicho sea de paso, esta laguna es única en el cráter de un volcán que muestra la belleza de la creación de Dios. Y es justamente esta provincia la cuna donde naciera el expositor de esta hora, el pastor Rafael Ortiz, quien es pastor de la iglesia Casa de Bendición en el sur de la ciudad de Quito, allá en una localidad de nombre Guajaló. Pastor Rafael, bienvenido. Qué gusto tenerte con nosotros para compartir esta experiencia educativa. Querido Pastor Freddy, muy buenas tardes o buenos días, dependiendo del momento que nos vean. Querida audiencia, que el Señor les bendiga. Bajo la gentileza de usted, mi querido pastor, de haberme convocado, y yo encantado. En lo que pueda aportar, creo que será una bendición para mí primeramente. Y ojalá podamos ser de aporte para algún amado siervo o sierva de Dios que nos ve. Muchas gracias, querido Rafico. Nos une una amistad de muchos años, Rafael, y en esa amistad pues siempre hay el firme deseo de bendecir a los pastores de los lugares más distantes del país, gente linda que ama al Señor y que le está sirviendo de una manera extraordinaria. En esta ocasión tenemos una cantidad enorme de más de 50 pastores, obreros y líderes claves de la Amazonía ecuatoriana y de la parte austral, pero también en la reproducción vamos a tener el privilegio de alcanzar a muchos colegas en Ecuador, en Sudamérica, en toda Latinoamérica, inclusive entre hispanos en Estados Unidos. Así que teniendo presente eso, damos gracias a Dios por el gozo y la alegría de compartir. Bueno, en esta primera unidad vamos a estar hablando acerca de la importancia de la predicación expositiva. Pastor Rafael, déjame preguntarte, ¿qué lugar ocupa o tú le das a la predicación expositiva en tu ministerio? Por cierto, un ministerio dilatado ya de más de 3 décadas. Cuéntanos, ¿cuál es el lugar y la prioridad que tiene el ministerio de la predicación en tu propio ministerio? Querido Pastor Freddy, primero resaltar esta gentileza que has dicho, que somos amigos de muchos años y que hemos cooperado en muchos espacios para llevar tanto el mensaje de la palabra como el servicio a nuestra iglesia a nivel nacional y en algunos lugares internacionalmente. Y respondiendo a la pregunta, mi querido pastor, el ministerio de la predicación expositiva en un ministro de Dios es fundamental. Es como preguntarle a un odontólogo cuán importante es el bisturí o la turbina en sus manos. Para el odontólogo, la turbina es el instrumento elemental de trabajo, así también en el predicador o en el ministro de Dios, la predicación expositiva es lo fundamental. No hay otra forma de trabajar el mensaje de la palabra sin que impacte de forma efectiva como es la predicación expositiva. Por lo tanto, considero que todo hombre de Dios debe tener la capacidad o la habilidad de poder ser un buen comunicador como predicador del evangelio. Ahora, ¿qué piensas tú, querido Rafico, ante el hecho de que la predicación ha ido siendo reemplazada en el servicio cristiano por otros aspectos? Por ejemplo, la misma adoración.
a veces hay servicios en que se toma una hora, hora y media en la adoración, la alabanza, y dicen, oiga, con unos 10 minutitos nomás de la palabra está bien, porque ya la gente está cansada. ¿Cuál es tu parecer ante ese tipo de circunstancias? ¿Qué piensas sobre ello? Bueno, debemos recordar que hay una contextualización de la posmodernidad que también ha afectado mucho a la iglesia, y entonces algunas cosas han ido cambiando, han tenido que insertarse bien o mal para tratar de suplir ciertos vacíos que la iglesia tradicional ha ido dejando. En ese ambiente me parece en cierta forma saludable que haya nuevas formas de alcanzar de alguna manera a la audiencia. Pero las formas no deben reemplazar al mensaje de la palabra, que es el peligro. El peligro está en adquirir nuevas formas o modas, pero desplazando a la predicación de la palabra. Entonces, si esto sucediera, es un grave peligro. El tener que acomodarnos a ciertas formas o modas, descuidando la esencia misma de la razón de ser el tiempo cúltico, que es escuchar la palabra de Dios. La adoración es parte de esa liturgia, pero la palabra es la parte fundamental. Y no lo decimos nosotros. Toda la historia de la iglesia está basada en que un elemento principal es la predicación de la palabra. Si estas herramientas modernas ayudan o fortalecen la predicación de la palabra, bienvenido. Pero si reemplazan a la palabra, eso es un peligro. Y no porque tengamos que defender a la usanza de que, como el gato que se sostiene con las uñas, que nos dejen a nosotros también predicar, sino más bien por la relevancia que tiene el mensaje de la palabra. No nos olvidemos que el único poder transformador que hay en la iglesia, después del poder del Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Ella es la que transforma, la que cambia, la que transmite vida. Por lo tanto, si la palabra pierde esencia, la moda es un peligro. Pero si la moda ayuda como plataforma para que la palabra tenga impacto, entonces ahí hay un buen equipo. Claro. Debemos recordar que por medio de la adoración, el ser humano habla a Dios, pero por medio de la predicación, Dios habla al hombre, a la mujer, ¿verdad? No darle ese lugar es como decir, no me importa lo que tú tengas que decir, solamente me interesa lo que yo tenga que decirte, ¿verdad? Ajá. Entonces de ahí la necesidad de dar prioridad a escuchar la voz de Dios. Ahora, en ese desarrollo de tu ministerio, querido Pastor Rafael, ¿cuál ha sido el impacto de la predicación en tu congregación? ¿Podrías contarnos algunos ejemplos específicos que evidencian un cambio, un impacto en tu audiencia que nos haga afirmar si realmente vale la pena esforzarnos por ser predicadores expositivos a la palabra de Dios? Porque por estos cambios que a lo mejor tú puedes compartirnos ahora, sin duda. Adelante. Debemos hacer una breve disgregación entre lo que es la predicación de la palabra y la forma de comunicar la palabra. Penosamente, en nuestro contexto evangélico, tenemos linda y especial gente consagrada a Dios, pero con una débil capacidad de predicador expositivo.
Tenemos gente santa, tenemos gente piadosa, pero que en el momento de ponerse en el púlpito a comunicar el mensaje, hay veces, amado, que es demasiado penoso por la falta de capacidad, por la falta de preparación y por la falta de tener la habilidad de comunicar el mensaje, que terminan siendo más un estorbo que una dulzura la predicación de la palabra. Un predicador que lleve 30 minutos diciendo de todo pero sin decir nada, a los 10 minutos pierde la audiencia el gusto de escuchar a esa persona, y el resto del tiempo se complementa con ser un tiempo de aburrimiento y deseos de salir urgente de allí porque no hay nada que aporte ese predicador. Puede ser una gran persona, puede ser una persona muy noble, muy espiritual, pero si no tiene la capacidad de comunicar el mensaje de manera acertada, oiga, créame que es una pérdida de un valioso tiempo y de una valiosa audiencia que se va a perder de manera positiva porque no se pudo comunicar adecuadamente el mensaje de la palabra. Yo considero allí, mis amados, que una de no quisiera sonar de alguna manera triunfalista o algo por el estilo, pero creo que cuando hay una predicación expositiva que es acorde, profunda, dinámica, llena del contexto bíblico, pero también contexto actual, que atrapa la atención de la audiencia, de los oyentes, la predicación se convierte como un manjar, como algo tan delicioso que la gente va a buscar ese manjar. No es lo mismo comer todos los días sopa de fideo que cuando alguien le trae un pedacito de pastel. Cuando el expositor es bueno, está capacitado, tiene la habilidad para hacerlo, amados, es como llevar un pedazo de pastel a la audiencia, y es cuando disfruta realmente el escuchar una buena predicación. Ojo, no basta solamente con tener la unción, el conocimiento, se necesita acoplar unción, conocimiento, dinámica, para que pueda ser efectiva la comunicación del mensaje. A propósito de lo que acabas de decir, mi querido Rafa, te interrumpo un segundito por lo siguiente. Estabas hablando de capacidades y se me vino a mi mente esas capacidades dadas por Dios y las capacidades que nos corresponde desarrollar. Esto nos muestra el hecho de que la comunicación del Evangelio es una combinación de esas dos capacidades divinas y humanas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿podrías tú ampliar un poquito acerca de esa capacidad divina que requiere un predicador expositivo de la palabra de Dios? Encantado, mi querido pastor. Cierro la idea primaria con lo siguiente. Me pediste algunos ejemplos de lo que ha sido el impacto en nuestra congregación. Por ejemplo, cuando hay una predicación expositiva que es agradable, a tono, la audiencia aprende de manera dinámica y atractiva. Aprende porque se siente identificado en el relato de la palabra. Tal es el caso de un hermano que tiene ya casi 80 años de edad. Y él le pregunta a sus hijas y le dice, ¿quién va a predicar este domingo? ¿El pastorcito? Y entonces le dice, sí, papá, este domingo predica el pastor. Y el viejito dice, a mí me gusta oírle al pastor porque le entiendo clarito.
Mira, ese detalle para mí es de vital importancia. Si el predicador no puede transmitir el mensaje que lo entienda un niño o un anciano, necesita prepararse. Y ahí viene ya justo o aprieto las dos preguntas para responder, mi querido pastor. Sin duda alguna, el predicador debe tener un llamado y una unción de predicador. Esa es la parte de Dios. La unción no la reemplaza nada. Puede tener mucho conocimiento teológico, puede tener conocimiento de oratoria, puede tener todo, pero sin la unción, sin el llamado, es simplemente un orador. Pero la unción hace al predicador. La unción hace al predicador. Pero si el predicador no se capacita de manera intencional, con herramientas que le ayuden a ejercer bien su profesión de predicador, entonces la unción pierde el sentido por la falta de capacidad de comunicar. Ahora, todo esto también son conocimientos adquiridos que hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero, recursos para poder capacitarse de manera efectiva. Entonces empatamos la unción de Dios y las capacidades adquiridas y ahí hacemos un equipazo como predicadores. Qué tremendo, ¿no? Que dependemos de esos dos factores, del factor divino, pero también de la responsabilidad como predicadores para hacerlo mejor en el desarrollo de nuestra capacidad hermenéutica, exegética, pero también homilética en sabernos comunicar de una manera apropiada. Y qué bonito ese ejemplo que mencionas del anciano que entiende con claridad, porque le hablas al corazón, pero con la sencillez en el lenguaje y en el ejemplo y en la cosmovisión que él puede entender. Y de esto se trata. Esto me trae a la memoria una enseñanza de mi maestro que falleciera recientemente, el doctor Juan Stam, tomando un curso de hermenéutica contextual. En el epitafio del curso, él pidió que escribiéramos todos en nuestros cuadernos, allá por el año 91, en la conclusión del curso. Y él dijo esto: el gran desafío de los predicadores y maestros de la Biblia es enseñar para que le entienda Raimundo y todo el mundo, Ernesto y todo el resto. Eso fue algo así bien graciosamente dicho, pero que es vital, y tú lo has ejemplificado muy bien con este ejemplo de este ancianito, y que pueden significar las personas más sencillas como también los más elocuentes e intelectuales. Muy bien. Ahora, no hay duda que este ministerio tiene sus grandes desafíos, tiene sus dificultades incluso. En tu caso muy particular, ¿cuáles son las dificultades que tuviste que enfrentar o sortear para llegar al nivel comunicacional actual que tú tienes? Para efectos de nuestros hermanos de la clase y de la audiencia que nos verá, debo decirle que el pastor Rafael no solamente ha sido predicador en una iglesia como es donde está actualmente, con la que ha estado muchísimos años, ya son más de 3 décadas de servir al Señor, pero también ha sido un comunicador televisivo a través de un prestigioso programa que circulara por muchos años, Tiempos con Dios, o Momentos con Dios. ¿Es correcto el nombre? Un momento con Dios. Un momento con Dios, ahí está. Este programa, Un Momento con Dios, y también, por supuesto, no en vano, fue el maestro y comunicador estrella en los procesos que hicimos con la Asociación Billy Graham en Ecuador durante los finales, 2004 hasta fin de la década del 2010, con la Asociación Billy Graham en todo Ecuador y en varios países, ¿verdad? Y comunicándose con pastores y líderes a través de la capacitación que brindamos
lidere por muchos años. Entonces, obviamente ya ha corrido mucha agua bajo el puente de tu vida, pero no ha sido tan fácil. Seguramente encontraste algunas dificultades en el camino que tuviste que sortear. ¿Puedes contarnos un poquito acerca de eso? Porque nuestros estudiantes y nuestra audiencia seguramente se estará preguntando, ¿y cómo yo puedo alcanzar? ¿Será que así fácil nomás es? ¿O hay algunos desafíos que hay que enfrentar? Sabes que mientras estaba relatando nuestra historia, recuerdo cómo fue el inicio de mi ministerio de la predicación, y allí arranca el primer punto. Recuerdo que yo tenía 17 años de edad cuando acepté a Cristo y fui a la iglesia. Queridos, tal vez ustedes conocías a nuestro amigo y pastor Carlitos Abril, mi pastor, de la Iglesia Santísima Trinidad. Yo asistí allí mis primeros años, y en algún momento yo era una persona que tenía la dicha de ir a pedirle folletos y salía a repartir por toda la ciudad. Yo me iba repartiendo folletos de la palabra sin temor. Y en un día el pastor Carlitos Abril me dice: Rafael, prepárate para que prediques el día domingo, en la noche. ¡Wow! ¡Qué desafío! Como dice, se me cayó el alma al piso. Y yo le acepté el desafío, pastor, le acepté el desafío. Tenía 17 años de edad. Yo fui con la esperanza de llenarme del Señor durante toda la semana. Ayuné, oré, busqué, leí, hermano, y nunca me imaginé. Esa semana, varón, el cielo se cerró, la Biblia perdió las letras, no entendía absolutamente nada y la desesperación llegó a mi vida. El día domingo me fui como un acto de responsabilidad más que de nada. Y cuando llegué a la iglesia, tenía la breve esperanza de que mi pastor querido, como era ancianito, se haya olvidado de que me invitó a predicar. Pero no, el viejito subió al púlpito y después de orar, después de la alabanza, domingo en la noche, me presenta y dice: y aquí he invitado a predicar, dice, al hermano Rafael Ortiz, y le voy a pedir que pase. Créame, a mí se me doblaban las rodillas y yo la verdad no sé lo que prediqué. Sin duda prediqué alguna tontera, que lo único que recuerdo es que solo quería que me trague la tierra del miedo que tenía. Y ahí surgió dos cosas que son de vital importancia en mi vida. La una, acepté el reto. Me tuve que tragar todos los miedos y temores, pero enfrentarme a aquel día. Pastor y amigos queridos, si yo no hubiera enfrentado ese día, tal vez mi historia no hubiera sido la que hoy puedo contar. Si el miedo o el temor me hubiera vencido, lo más seguro es que nunca hubiera podido enfrentar el miedo escénico y ser un predicador del evangelio. Esa enseñanza de vida de aquella noche me ha seguido durante todo el ministerio, que he tenido que ser valiente para enfrentar todos los desafíos que me han llegado a la mano. Por lo tanto, lo primero que debe enfrentar alguien que quiere ser un predicador es el miedo, el temor. El miedo es ese peligro externo, pero el temor es el peligro interno. Y ahora, ¿qué voy a decir? ¿Qué hago? ¿Qué me dirán? Bueno, si Dios te llamó para ser un predicador, tienes que enfrentar primero al miedo y al temor y vencerlo. No importa lo que pase la primera vez. Siempre será un primer paso y después sigue el otro y el otro y el otro, porque eso es un destino de Dios.
Lo segundo que me ha tocado enfrentar, mi querido pastor Freddy, tú conoces mi contexto de vida. Yo vengo de un estrato humilde, pero que tú sabes cómo me tocó enfrentar e ir a estudiar, capacitarme, aprender técnicas de oratoria, aprender un nuevo léxico, aprender a comunicar de manera efectiva. Es un proceso que me tocó aprender superando los miedos. Por lo tanto, el aprendizaje o la capacitación es el segundo requisito después de vencer el miedo y el temor. Es entrarle a aprender, a capacitarse. No es lo mismo una persona que habla cualquier cosa que alguien que sabe lo que está diciendo. Y esto requiere tiempo. Y créame, pastor querido, nadie conoce esas lágrimas, nadie conoce esos miedos, sino aquel que se lo enfrenta delante de Dios y con valentía. Hay que hacerlo, no hay otra forma. Y lo tercero, que me parece un desafío grande, es aprender a buscar oportunidades. No basta con ser una persona que tiene unción, que tiene capacitación, pero que no busca oportunidades para compartir. Y no necesariamente es una oportunidad solamente la iglesia, porque la iglesia es una bendición, pero si buscas otras oportunidades, vas a ampliar el ministerio hacia otros niveles en donde puedes ser de mayor influencia. Resumo en 3 puntos: vencer el miedo y el temor, capacitarte de manera concreta, decidida, intencional y buscar oportunidades para hacer un ministerio influyente. Qué interesante esa historia de cómo empezaste a predicar y teniendo que seguramente en medio del frío de la ciudad de Quito experimentar calores como si se tratase de una persona adulta mayor, ¿verdad? De 50 años, una dama que sufre calores porque ahí el miedo es tenaz, ¿verdad? Y seguramente muchos de los hermanos de nuestra audiencia tendrán o han tenido que experimentar lo mismo, pero la única manera de aprender a nadar es tirándose al agua, ¿verdad? Y en el camino Dios lo salvará y la gente pues le dará el ánimo necesario, pero por medio de la capacitación va a sobrevivir a todos estos grandes retos. Y por supuesto, la capacitación. Ahora, cuéntanos un poquito acerca de eso. ¿Cómo te capacitaste, Rafa, en todos estos años? Porque hasta donde yo conozco nunca has dejado de aprender. Cuéntanos un poquito de esa historia personal de aprendizaje, de cómo te capacitaste, porque seguramente eso le podría dar luces a algún pastor que nos está escuchando. Muy interesante la pregunta. Mira, lo primero es el primer desafío de capacitación fue aprender a leer la Biblia de manera correcta. Ese es un buen ejercicio. Mira, yo soy autodidacta en muchas áreas de mi vida. En muchas áreas yo fui muy empírico, especialmente en esta necesidad de ser un buen comunicador. Aprendí de gente que sabía predicar, aprendí sus técnicas, aprendí la forma de ellos, pero sin perder mi autenticidad. Y ahí hay un detalle que más adelante podremos toparlo. Luego, aprendí con técnicas de lectura. Por ejemplo, cuando tienes que leer la palabra de manera gesticulada, hablando con claridad, usando todas las reglas gramaticales y aprendiendo a leer de manera solvente, clara, para que te pueda entender aún un niño cuando estás leyendo la palabra. Todo eso lleva tiempo. Luego, ya de una manera más intencional, un curso de oratoria, aprender de los grandes oradores,
pasar las aulas de la universidad, aprender de los maestros, libros. Todas esas son herramientas con las que nos ha permitido aprender de alguna manera estas herramientas para ponerlas en práctica. Que no es fácil, por supuesto que no, pero si no las tenemos, podríamos perder un valioso espacio y tiempo. Pudiendo haber sido efectivos, podríamos ser tal vez no efectivos. Me encanta la forma como el Señor Jesús llega a la gente de manera muy práctica, con una teología práctica. ¿Quién de vosotros, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para saber si puede o no? No vaya a ser que habiendo empezado, en vez de terminar un edificio, termine siendo un adefesio. Wow, interesante. Mira, todo eso son técnicas de comunicación. El relato, la forma, la profundidad, la fuerza de voz, todo eso se aprende a través de buenos cursos, de buenos libros y aprendiendo de los grandes predicadores también. A propósito, Pastor Rafael, de nuestros años, como diríamos, pichones de pastores o de predicador, o diríamos en la Sierra de Ecuador, de guaguas pastores, pues pensamos que la unción lo era todo, ¿verdad? Y no hay duda que es importante la gracia de Dios. Amén. Pero inclusive habían compañeros de milicia que decían que no había necesidad de ir por ese rumbo que tú has mencionado porque la unción es suficiente. Y con toda la caridad del mundo, ¿qué tú le dirías a pastores o obreros que están empezando, que a lo mejor se acercaron con ese pensamiento y están cavilando y dicen, ¿será que debo transitar por aquí o no? ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿Qué le dirías? Mira, Pastor Freddy, en mi propia experiencia comprendí que todo pastor, todo predicador tiene algo en común, un llamado de Dios. Uh-huh. Y eso no lo va a quitar ni el hombre ni el diablo. Todo hombre de Dios que ha sido llamado para ser un ministro de Dios o un predicador, tiene un llamado. Y eso no lo quita nadie. Pero en mi experiencia he notado que no es lo mismo un ministro capacitado que uno que no está capacitado. Su nivel de alcance, su nivel de influencia es totalmente diferente, es distinto. Pero un pastor capacitado tiene la oportunidad de llegar a influenciar en círculos de otro nivel. ¿Cuál es la diferencia si los dos son pastores y los dos son ungidos? La diferencia es que el uno está capacitado y el otro no. ¿Cuál de los dos van al cielo? Los dos. ¿Cuál de los dos es más efectivo? El capacitado. Eso es todo. Si alguien quiere elevar su nivel de influencia, necesita estar capacitado a la altura de sus desafíos y de sus necesidades. Así que definitivamente la labor comunicacional es todo un proceso en el que vamos desarrollándonos progresivamente con el aporte de la capacitación espiritual, pero también cognitiva. En ese marco, querido Pastor Rafa, quería hacerte una pregunta como un pastor ya de esa generación que tiene para enseñar. Y más allá de la humildad que te distingue por tu trasfondo, pero también por tu dilatada condición de servicio durante todas estas décadas. A propósito, ¿cuántos años son ya los que estás sirviendo al Señor? ¿Cuántos años? 38 años. 38 años, imagínense, vean ustedes estos veteranos, en mi caso 34 años y seguramente en la audiencia habrá quienes
piensen, pero ¿cómo es posible? ¿Se ven todavía jóvenes? Bueno, sí, es que Dios nos llamó siendo pichones y ahí le estamos sirviendo, ¿verdad? Querido Rafa, en ese marco de tu transitar, ¿qué recomendaciones nos podrías dar a los predicadores que se quieren superar y que desean desarrollar un nivel de excelencia comunicacional para ser usados como instrumentos de Dios y al final del día, después de servir al Señor, esconderse detrás de la cruz y decir, servito nomás era, cumplí, hice lo que tenía que haber hecho? ¿Cuáles son tus recomendaciones derivadas de tu dilatada trayectoria de servicio, Pastor Rafael? Gracias, Pastor Freddy. Creo que hay algunas cosas que son supremamente básicas e indispensables que cumplir. Créeme, pastor, por más que podamos ser gente que animemos a la capacitación, al aprendizaje, a obtener destrezas, habilidades, nada suple a la espiritualidad del hombre de Dios. Nada. Por lo tanto, un hombre de Dios debe cultivar su espiritualidad, su esencia espiritual, con todo el ahínco que pueda ser como un hombre de Dios que busca la presencia de Dios. Me importa muy poco si puede o no puede ser un buen predicador, un buen comunicador, pero la esencia es que sea un hombre de Dios. Por lo tanto, la espiritualidad del hombre de Dios es indispensable y esencial. Segundo, a la par de ser un hombre de Dios, necesita ser una persona que decida, sí, toma la decisión de ser un predicador, necesita recordar que debe ser capacitado, pero añado esta palabra, auténtico. Auténtico. Una de las cosas lindas que Dios me dio cuando yo recién era un aprendiz de no sé qué predicador yo era, pero el anhelo profundo mío, yo le oraba al Señor y le decía, Señor, hazme como Luis Palau, hazme como Gigi Ávila, hazme como Billy Graham. Y entonces en una noche de oración y ayuno así, el Señor vino a mi corazón y me dijo, mira, yo tengo un Gigi Ávila, yo tengo un Luis Palau, tengo un Billy Graham, me hace falta un Rafael Ortiz. Y ahí estaba la clave. Eso se llama autenticidad, sea auténtico. Sí. No tiene que copiar de otro, aprenda de otro, pero sea auténtico, que es la parte esencial. Y tercero, nunca pierda la profundidad de la palabra, porque no somos predicadores de conceptos, de filosofía, de ideas. Somos predicadores de la palabra. Y ahí está la esencia. Un predicador es aquel que puede usar cualquier herramienta, pero siempre predicará el mensaje de la palabra. Esa es la esencia. Lo que tú empezaste diciendo, mi querido Pastor Freddy, hay muchas modas que han reemplazado a la palabra. Ese es el peligro. Hoy necesitamos y requerimos predicadores de la palabra. Porque al fin de cuentas, querido pastor y pastores, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Los desafíos que a los nuevos predicadores e inclusive a nosotros, Pastor Freddy, con estas nuevas tendencias ideológicas que están invitando a una relectura de la Biblia, a cambiar los principios bíblicos por las nuevas modas de izquierda. Todo eso va a tener que enfrentar el nuevo predicador y la única forma de enfrentar es con la base de la palabra de Dios. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Por lo tanto,
¿La Biblia es relevante para nuestros días? Por supuesto que sí. La Biblia tiene el mensaje eterno que calza para el hombre del primer siglo, de la Edad Media, de la era posmoderna y de la futura. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Por eso se necesita predicadores de la palabra, no de conceptos, no de ideas, sino de la palabra. Y para eso el hombre de Dios tiene que saber la palabra. Así de sencillo, la importancia de conocer a fondo la palabra del Señor. La verdad, Rafael, es que hemos disfrutado tremendamente este manjar, este conversatorio sobre la importancia de la palabra de Dios, y qué bueno que terminamos con justamente este acento en que conozcamos y prediquemos la palabra de Dios. Ese es el énfasis fundamental que debe distinguir a un predicador del evangelio, porque todavía y en lo futuro seguirá siendo muy eficaz, más cortante que espada de doble filo, la palabra de Dios. Estamos muy agradecidos, Pastor Rafael, por tus experiencias. La verdad es que queríamos eso, acceder a ese saber experimental que lograste desarrollar todos estos años. Y pues vamos a concluir por acá, agradeciendo a Dios por lo lindo de este tiempo, y a la vez agradeciendo a Dios por esta preciosa tierra, la tierra de Cotopaxi, de la laguna Equilatoa que está a mis espaldas, tierra de nuestro pastor Rafael. Qué bueno que esa provincia ha dado un gran predicador, un gran siervo de Dios sobre todas las cosas, un hombre de Dios, un hombre humilde, el que ama al Señor y ama su palabra. Rafael, muchas gracias, te estamos infinitamente agradecidos por compartir con sencillez, pero con mucho cariño, lo que nos has de una manera muy vivencial compartido en esta hora. Gracias a Dios y gracias a toda la audiencia. Espero que los estudiantes de esta clase hayan aprovechado al máximo.